Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando este video. Ahora vamos a analizar la guía 7 para la semana 7 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Como siempre, vamos a ubicarnos en el cuadro de contenidos para detallar qué contenidos vamos a estudiar en esta ocasión. Vemos en el cuadro de contenidos que continuamos con la unidad 5, denominada el romanticismo literario. Dentro de esta vamos a estudiar los siguientes contenidos. Primero, el romanticismo en la poesía, la narrativa y el drama. Seguido, la recepción de obras literarias como Don Álvaro o La Fuerza del Sino, del Duque de Rivas. Y también vamos a tener la corrección ortográfica de textos, haciendo uso especial de las letras mayúsculas. ¿Qué se espera de usted al finalizar la guía? Se espera que pueda realizar una valoración escrita sobre la literatura romántica. Dicho esto, podemos pasar a la primera actividad. En la primera actividad se le solicita que para comenzar lea el siguiente poema de Gustavo Adolfo Bécquer. El poema dice así: ¿qué es la poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es la poesía? Y tú me lo preguntas, poesía, eres tú. Luego de recitar y analizar el poema, podemos responder las siguientes preguntas. Primero se le cuestiona acerca de qué cree usted que es la poesía. La poesía es una composición literaria en la que se da origen o se manifiesta, mejor dicho, de manera intensa la belleza y los sentimientos. La poesía puede producirse en verso o en prosa. En la siguiente pregunta le cuestionan acerca de qué cree usted que desea transmitir el autor al expresar el enunciado poesía eres tú. Claramente el poema está referido a una persona amada, a una persona querida, y lo que se le quiere decir que toda la belleza y la intensidad de la poesía se manifiesta en ella. Finalmente, se le pregunta por qué el autor compara el ser amado con la poesía. Le quiere manifestar, dar a conocer que en ella ve toda la belleza y toda la intensidad de sus propios sentimientos. Seguido de las preguntas que se le plantean, le indican que este ejercicio le ayudará a recordar las características del romanticismo literario vistas en la guía anterior. Establecido esto, podemos pasar a la actividad 2. En la actividad 2 le piden que lea las diferentes muestras de los textos que se le presentan y que cada uno de ellos le irá guiando para comprender la estética romántica, y al terminar deberá escribir su propia valoración, lo que usted piensa, acerca del eslogan principal del movimiento romanticista, que es la libertad. Es así que empezamos con un breve relato del señor José de Espronceda, en el cual inicia diciendo: te lo cuento. Me llamo José de Espronceda. Comencé a meterme en líos cuando tenía apenas 15 años. Fundé el club que titulamos el Club de los Poetas Muertos. ¿Te imaginas un adolescente conspirando contra un rey tirano que había traicionado la primera constitución libre que hemos tenido los españoles? La llamábamos la Pepa porque se aprobó el día de San José de 1812. Pues sí, lo hice y aún era muy joven. Mi intento de revolución liberal me costó 3 meses de arresto. Luego me enamoré de una chica, uno de esos amores difíciles, que los espíritus libres e idealistas como el mío no podemos evitar. Recorrí media Europa tras sus pasos. Oh, Teresa, cuánto te amé y cuánto dolor tuvimos. Sí, fui un rebelde. Algunos me calificaron de exaltado. Hoy me tildarán de gótico, cuando no de padecer un trastorno de personalidad, tal como lo decían de un escritor a quien admiro mucho, Lord Byron. Pero yo solo expresé con vehemencia mi inconformismo hacia una sociedad materialista e hipócrita. Me achacaron de individualista, poco solidario, porque exalto en mis poesías la soledad de los que, como el pirata, viven al margen de las leyes y compromisos. No es cierto, yo no canto a la insolidaridad, sino a la libertad, que es la raíz de todas las virtudes sociales. Soy un romántico.
Luego de analizar el texto de José de Espronceda, se nos presenta una cuestión. Vamos a analizarla en este momento. Podemos decir que la libertad se considera la raíz de las virtudes sociales porque es un valor con el cual el sujeto adquiere autonomía acerca de sus acciones, el cual le da la oportunidad de decidir cómo va a actuar, reconocer qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y respecto a estos, cómo va a actuar, qué decisiones va a tomar. Respondida la pregunta, podemos analizar la información que se nos presenta en el cuadro adjunto del lado izquierdo de nuestra pantalla, en la que se nos da a conocer algunos conceptos con sus definiciones. Tenemos primero estética, reconocida como un conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracteriza a un determinado autor o movimiento artístico. Luego tenemos el concepto de gótico. El gótico se define como propio de una persona que pretende ser elegante y refinada sin conseguirlo. Finalmente tenemos el concepto de libertad definido como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de obrar por lo que es responsable de sus actos. Continuamos con el desarrollo de la guía. Esta vez se le pide que lea el siguiente poema de José Espronceda y responda a las preguntas que se le plantean. El poema dice así: ¿qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo tiempo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Habiendo recitado y analizado el poema, podemos responder las preguntas que se nos presentan. Este es un fragmento del poema denominado El Pirata, del autor José Espronceda, en el cual se relata o se da a conocer de algún modo la historia de un pirata que está huyendo en su barco por el mar, ya que está siendo perseguido. Eso es referente a de qué trata el poema. Luego tenemos la siguiente cuestión: ¿por qué el poema afirma que Dios es su libertad? En el poema se afirma que Dios es su libertad. Esto es manifestado por el pirata, personaje del poema, quien está huyendo, como ya decíamos, y su único escape o su único refugio lo ve en Dios, porque es en lo que él cree, es el ser que le ayuda, es el ser que le permite estar todavía libre de sus perseguidores. La siguiente cuestión es referida a que porque el poeta expresa que su patria es el mar. Como ya decíamos, el personaje principal del poema, en general, no solo este fragmento, es un pirata. Un pirata que está navegando en el mar, que como todo pirata ama el mar intensamente, y es el mar también el que le está proporcionando la libertad en este momento de persecución. Es por esto que se menciona que la patria es el mar. Continuamos con la actividad 3. En la actividad 3 se le solicita leer el siguiente fragmento, detallando que este texto pertenece a la escena 8 de la jornada 1 de la obra Don Álvaro o La fuerza del sino del escritor Duque de Rivas. Constituye el final del planteamiento y el inicio que dará lugar al drama. El marqués de Calatrava descubre que su hija huirá con don Álvaro y trata de impedirlo. Se produce además lo que provocará que el amor entre los protagonistas sea imposible. Con estos detalles vamos a comenzar la escena 8. Se describe que se abre la puerta con estrépito después de varios golpes en ella y entra así el marqués en bata y gorro con un espadín desnudo en la mano y detrás dos criados mayores con luces. Si nos fijamos, el texto está mostrado en forma dialogada, por lo que tendremos que ir analizando las participaciones de cada personaje. Interviene el marqués furioso. Vil seductor, hija infame. Doña Leonor, la hija del marqués, se arroja ante los pies de su padre, clamando: «¡Padre, padre!». El marqués nuevamente interviene diciendo: «No soy tu padre, aparta». «Y tú, vil advenedizo». Entra en escena don Álvaro manifestando: «Vuestra hija es inocente, yo soy el culpado, atravesadme el pecho». Y así hinca rodilla ante el marqués. El marqués nuevamente manifiesta: «Tu actitud suplicante manifiesta lo bajo de tu condición.
Don Álvaro responde, levantándose y diciendo, señor marqués, señor marqués. El marqués responde a su hija, quita mujer inicua, y tú infeliz, osas tocar a tu señor. A los criados se refiere, echaos sobre ese infame, sujetadle y atarle. Don Álvaro responde con dignidad, desgraciado del que me pierda el respeto. Y así saca una pistola y la monta, corriendo hacia el marqués. Doña Leonor clama, don Álvaro, ¿qué vais a hacer? El marqués responde, echaos sobre él al punto. Don Álvaro, a su vez, manifiesta, ay de vuestros criados si se mueven, vos solo tenéis derecho de atravesarme el corazón. El marqués responde, tú a morir a manos de un caballero, no, morirás a la del verdugo. Don Álvaro manifiesta, señor marqués de Calatrava, mas, no, tenéis derecho para todo. Vuestra hija es inocente, tan pura como el aliento de los ángeles que rodean el trono del Altísimo. La sospecha a que puede dar origen mi presencia aquí, a tales horas, concluya con mi muerte, salga envolviendo mi cadáver como si fuera mortaja. Si debo morir, pero a vuestras manos, pone una rodilla en tierra. Espero resignado el golpe, no lo resistiré, ya me tenéis desarmado. Y así tira la pistola, que al dar en tierra se dispara y hiere así al marqués, que cae a su vez moribundo en los brazos de su hija y de los criados dando un alarido. El marqués dice, muerto soy, ¡ay de mí! Don Álvaro se lamenta. Dios mío, arma funesta, noche terrible. Doña Leonor clama, ¡padre, padre! Así continúa la historia y el marqués, en sus últimos alientos, manifiesta, aparta, sacadme de aquí, donde muera sin que esta vil me contamine con tal nombre. Doña Leonor nuevamente clama, padre. El marqués le dice, yo te maldigo. Cae doña Leonor en brazos de don Álvaro, que la arrastra hacia el balcón. Leído y analizado el texto, podemos responder las preguntas que se nos plantean. La primera pregunta va encaminada a cuestionar en qué momento don Álvaro manifiesta que prefiere morir antes de ser apresado. Esto se da en el momento que él se opone a que los criados se acerquen. Los criados lo iban a apresar y él se resiste. Exactamente en este punto, en el cual él le manifiesta al marqués, ay de vuestros criados si se mueven, vos solo tenéis el derecho de atravesarme. En este punto se ve un poco más su resistencia, aunque anteriormente ya le había manifestado al marqués que quedaba en sus manos, que lo podía matar, pero que lo tenía que matar él mismo. Continuamos con las preguntas. La siguiente pregunta es referida a por qué el marqués expresa a don Álvaro que debe morir a manos de un verdugo. El marqués le expresa esto a don Álvaro porque don Álvaro le dice que no quiere ser muerto por ningún criado, que quiere que si es decisión del marqués que muera, este debe matarlo con sus propias manos. Pero el marqués se resiste diciendo que don Álvaro no es lo suficientemente honorable o digno para matarlo con sus propias manos, que no va a morir en sus manos, sino en las manos de un verdugo. En el punto 3 se le cuestiona acerca de cómo manifiesta el fragmento la fugacidad de la vida. Se manifiesta en el momento en que don Álvaro tira el arma para rendirse, para dar una señal de respeto, dar una señal al marqués de que se está de alguna manera rindiendo ante él, y esto le resulta al revés, ya que en un abrir y cerrar de ojos el marqués queda herido del arma sin ninguna intención de parte de don Álvaro y posteriormente muere. En el punto 4 se le pide que responda si considera que son los sentimientos y emociones los que mueven las acciones de los personajes y que explique por qué. Claramente sí, como en toda obra romántica, en este punto, en este fragmento, lo que mueve el accionar de los personajes son los sentimientos y emociones. Tenemos a dos enamorados que se estaban viendo a escondidas sin importarles lo que pasara, sin importarles las consecuencias. A un hombre indignado, a un padre indignado, el marqués, que por su indignación enfrenta al hombre que está cortejando a su hija y termina muerto, porque no es capaz de entender lo que le quieren manifestar respecto a que pues posiblemente se amen, a que no han incurrido en ninguna mala acción, que razone un poco
Y en un momento de sofoco también se ve este arrebato de emociones en don Álvaro, que en un primer momento se opone a ser apresado, se opone ante el marqués, saca una pistola y en el momento que cae en razón, en el momento que cobra el sentido, que recobra la razón, que es capaz de razonar de manera lógica, arroja en un arrebato el arma y ésta se dispara. Entonces, claro que sí, los personajes se dejan llevar por sus emociones y sentimientos. En el punto 5 se le cuestiona acerca de cuáles son las ideas principales del texto. Las ideas principales del texto están orientadas primero a la indignación que siente el marqués porque ve a su hija deshonrada, a esa necesidad del mismo marqués de vengar el honor propio, a esa resistencia de don Álvaro de dejarse apresar y finalmente ese amor imposible entre don Álvaro y doña Leonor, ya que después de la tragedia que los ha envuelto, su amor no será más posible. En el punto 6 se le cuestiona acerca de por qué el fragmento anterior es un texto romántico. El texto anterior tiene todas las características de un texto romántico. Primero, hay un amor imposible, el amor entre don Álvaro y doña Leonor, que se ha convertido en imposible por esa tragedia que los ha envuelto, como ya mencionábamos. También se da el arrebato de las emociones, de los sentimientos, en el cual los personajes no ven más allá de sus emociones y sentimientos, actúan conforme a estos, no razonando, sin importar las consecuencias que esto les traiga. Esos son algunos motivos de por qué el texto se considera romántico. Usted puede agregar algunos otros, analizar un poco más y agregar. En el punto 7, ¿cuál es la intención comunicativa del fragmento? La intención comunicativa del fragmento es dar a conocer que nuestras acciones van a tener consecuencias. Si nos dejamos llevar por los sentimientos, por los arrebatos, por las emociones, generalmente los resultados no van a ser positivos. Respondidas las preguntas, podemos pasar a la actividad 4, no sin antes revisar el concepto que se nos presenta en el cuadro izquierdo de nuestra pantalla, que es el concepto de verdugo. Verdugo se define como una persona encargada de ejecutar la pena de muerte u otros castigos corporales impuestos por la justicia. Pasamos así a la actividad 4. En la actividad 4 se menciona que durante el desarrollo de la guía ha aprendido en qué consiste la estética romántica, además de haber leído textos de diferentes autores, lo que le permitirá tener una visión más global del romanticismo literario. El producto de esta semana consiste en redactar una valoración sobre la literatura romántica, pero para esto primero debe responder a las preguntas que se le plantean para generar ideas. Después debe relacionar de forma lógica esas ideas para formar un texto coherente y cohesionado sobre su percepción del romanticismo. Vamos así a revisar las preguntas que se le plantean, en las cuales se va a fundamentar el texto en el cual usted va a dar su valoración acerca del romanticismo literario. Las preguntas son las siguientes. Primero, ¿qué es romanticismo? Romanticismo es un movimiento artístico que se manifestó en diferentes áreas del arte como la pintura, la arquitectura y también la literatura, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento. El romanticismo tiene ciertas características importantes, como son la preocupación de los personajes por la situación del propio país. También refleja amores muy intensos que terminan siendo siempre imposibles. En el romanticismo se ve una descripción muy detallada de la naturaleza. También podemos decir del romanticismo que en él se ve un torbellino de emociones y sentimientos, ya que sus personajes muchas veces no actúan de acuerdo a la razón, sino a sus sentimientos y emociones, entre otras características propias del romanticismo, como por ejemplo que siempre acecha la desgracia, que generalmente los eventos se dan en condiciones un poco tétricas como la noche,
suceden eventos bastante trágicos a lo largo de las historias, en fin. La siguiente pregunta está orientada a que el mayor estandarte de los románticos es la libertad. ¿Qué opina usted de ello? Acá usted va a dar su opinión referente a esto, decirle que es muy bueno que este sea el estandarte, o sea, como su bandera, dado que a través de esto ellos luchan o se manifiestan, se rebelan ante todas las injusticias que están siendo cometidas hacia ellos y a su alrededor. La siguiente pregunta está orientada a cuestionarle acerca de si considera que el romanticismo consiste únicamente en tratar temas relacionados con el amor. Pues no, claramente no, como ya se mencionaba al principio cuando respondimos qué es romanticismo. En el romanticismo también hay una preocupación por lo que está sucediendo alrededor, por los problemas sociales, por los abusos cometidos por ciertas personas, ciertos personajes y por la situación real que se está dando alrededor de nosotros en nuestro propio país, siendo románticos. Eso lo vemos en el primer texto de José de Espronceda, quien manifestaba que a su corta edad, a sus 15 años, había sido un rebelde, pues buscaba manifestarse en contra de un tirano que había incumplido la constitución que ellos tenían vigente en ese momento y que no importando su corta edad o todos los juicios que le hicieran, él se manifestaba ante eso como persona y a través de su literatura. La última pregunta le cuestiona acerca de si está de acuerdo con que los románticos realcen las emociones por encima de la razón. De igual forma, acá usted va a contestar de acuerdo a lo que cree. En lo personal, no me parece adecuado darle prioridad a los sentimientos por encima de la razón. Creo que debe haber un equilibrio, razonar y también tomar en cuenta nuestras emociones, pensar a través del razonamiento, llegar a conclusiones de si nuestras acciones van a tener consecuencias negativas o positivas para nosotros y para los demás, y tomar en cuenta también lo que sentimos, pero no dejarnos llevar únicamente por los sentimientos o únicamente por la razón. Contestadas las preguntas, se le pide que relacione sus respuestas para formar 2 o 3 párrafos en los cuales exprese su valoración sobre el movimiento literario romanticista. Además, se le indica de que si puede, se comunique con su docente para resolver las dudas que tenga sobre la actividad. Les tengo una propuesta para que se den una idea de cómo se debe hacer la valoración. Esa valoración debe ir encaminada a cómo percibe usted el movimiento literario romanticista y está por acá. El romanticismo literario. El romanticismo literario se reconoce como una de las corrientes literarias más importantes de la historia, a través de la cual los autores muestran la intensidad de los sentimientos humanos y cómo este desborde de sentimientos generalmente lleva a sus personajes hacia la desgracia, pues sabido es que las obras románticas siempre terminan en tragedia, como consecuencia del accionar pasional de sus personajes. El romanticismo literario tiene una particularidad muy importante, pues pese a que se busca dar realce a los sentimientos y emociones con todo lo que éstas implican, también orienta estas emociones hacia la valoración intensa de una persona que es objeto del amor. Además, y de la misma forma, se manifiesta gran pasión por la defensa de la libertad, manifestando con gran pasión también el desacuerdo con los abusos o problemas sociales que se daban en los países de origen de los autores románticos en dicha época. Las características más importantes del romanticismo son los amores imposibles, la preocupación por los problemas sociales, esto manifestado a través del espíritu de rebeldía y lucha por la libertad, la desgracia que persigue a los personajes siempre, dado que estos siempre son presentados como seres envueltos en conflicto que concluyen en un final trágico, y la valoración de la naturaleza, pues en este tipo de literatura se hace una descripción detallada de los ambientes naturales que circundan a los personajes. Con la valoración del movimiento romanticista terminamos la guía que estamos trabajando.
Por lo cual, eso sería todo acerca de la guía 7 para la semana 7 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato.